digo que hasta donde recuerdo pues fue en esa conferencia y la verdad es que tuve la oportunidad de hablar con él y me apetecía muchísimo traerle, que viniera y que nos explicara pues eso, todos sus proyectos y todas las cosas con las que está trabajando, ¿no? José Luis Vázquez Poletti es profesor titular de la Facultad de Informática de la Complutense de Madrid. En 2008 defiende su doctorado en Arquitectura de Computadores. En 2018 pasa a ser director de la Oficina de Software Libre y Tecnologías Abiertas, también de la Complutense, y en estos momentos ha participado de misiones espaciales, la mayor parte de ellas destinadas a la exploración de Marte, y en estos momentos es investigador principal en proyectos europeos, también todos ligados al ámbito espacial. Yo creo que él conjuga la informática, que es una cosa para muchos de nosotros un universo por explorar, para muchos de nosotros, y el propio universo, la propia exploración espacial, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo estoy deseando ver cómo se conectan esos dos medios, ¿de acuerdo? Así que nada, os dejo con él, ¿vale? Luis. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, por supuesto, dar las gracias al Ateneo y a Juan Carlos por esta oportunidad de poder llevaros de viaje, en este viaje histórico que va desde los albores de la informática hasta lo que estamos utilizando hoy en día, pues en la exploración de, por ejemplo, planetas como Marte. Entonces, no sé si consigo proyectar correctamente la voz, ¿os llega bien? Si no, por favor, me interrumpís, porque es cierto que como docente ya estamos al final del día y pues las energías no son las mismas, pero voy a poner todo de mi mano. Y bueno, esta es la transparencia que suelo poner en las presentaciones, sencillamente para explicar por qué tengo el derecho, considero que tengo el derecho de robaros, pues espero que no más de una hora de vuestro tiempo. Pero Juan Carlos ha hecho perfectamente la presentación, así que tampoco me quiero retrasar aquí. Y yo a Juan Carlos le conocía de antes, lo que pasa que a lo mejor no se acuerda, no sé. Son estas fotos, Juan Carlos, en Cope de la Sierra, efectivamente, con Sergio, pues tuve el honor y el placer de compartir, mesa ahí de redactores en un par de programas. Hombre, no llegamos al nivel de Chiringuito de Jugones, ¿vale? Pero, oye, la verdad que fue muy agradable y guardo un buen recuerdo de él. De hecho, recuerdo estar preguntándote por esas aves que están en nuestro pantano, el de Valmayor, que tú dijiste, no, estos son cormoranes. Digo, llegan hasta ahí los cormoranes. Y de hecho, de la observación de esos cormoranes nos ha dado la idea para unos proyectos que estamos llevando ahora y es el que da el nombre a uno de esos proyectos. Así que de esa conversación que tuvimos después de uno de los programas, pues ahí surgió. Bueno, pues como todos los viajes, pues hay un principio. Esta imagen que veis aquí ha sido generada por una inteligencia artificial, sencillamente aquí para que estemos tocando todo lo que es trending topic, ¿no? Como dicen ahora mismo. ¿Qué le pedí a la inteligencia artificial aquí? Digo, bueno, pues quiero que me cuentes pues cuál fue el origen de la informática. Y entonces reprodujo pues el famoso fresco de la creación y lo que tenéis ahí a la izquierda, que está tocando el Todopoderoso, pues es el anillo de ferrito, que es el que da origen, da comienzo a la presentación. Pero antes de eso, ¿cuál es el principio de la informática en España? ¿Quién es el pionero de la informática? Pues el pionero de la informática es el profesor José García Santesmases, que da nombre a la calle donde está nuestra facultad, la Facultad de Informática, la Universidad Complutense de Madrid, da nombre también a lo que es el Museo de la Informática, donde tenemos el primer ordenador que se fabricó en España, fabricado por él y sus estudiantes. Primer ordenador analógico. Y luego, posteriormente, cuando los semiconductores, que son esos materiales que han dado que hablar muchísimo porque su escasez hizo que determinados productos ya no estuvieran disponibles en el mercado de consumo, pues fue el que construyó, también con sus alumnos, importante recalcar eso, el primer ordenador digital, aquel que ya utilizaba ceros y unos. Ordenador analógico es el primero que utiliza la electricidad ya no solo para alimentar máquinas, sino para realizar operaciones aritmético-lógicas. Y a ver, esto del ordenador analógico no era un invento hecho en España. Por mucho que, por ejemplo, pues periódicos como El Madrid tuviera como titular, muy importante, los investigadores españoles trabajan. Esto hay que leerlo con la voz del comentarista del Nodo, ¿vale? Sin embargo, estos diseños ya existían de antes y de hecho él estuvo en Estados Unidos trabajando con los más grandes de la época.
y de hecho le ofrecieron quedarse. Pero él, su sueño era realmente que sus alumnos, aquellos que tenía en Madrid, pudieran llegar al mismo nivel que los alumnos del resto de países que estaban repartiendo el mercado, que eran los de Estados Unidos por un lado y los de Unión Soviética y satélites, ¿no? Que era lo que ponía en el pasaporte de entonces. Entonces él, con todo lo que había aprendido, decidió volver a España y en un acto, digamos, de ingeniería, pero sobre todo ingeniería financiera, porque necesitaba dinero para poder construir ese primer ordenador analógico, y lo que hizo fue presentarse en los diferentes ministerios que había en ese momento y le fue troceando a cada ministerio el proyecto que tenía. Porque un ordenador al final es una máquina de propósito general, algo al que le podemos expresar un problema y lo va a resolver. Con lo cual, al Ministerio de Industria, pues una calculadora que permita estimar la producción de determinadas cosas. De Agricultura, pues precisamente cálculo de cultivos. Y al final fue de aquí y de allá obteniendo esa financiación para conseguir construir ese ordenador. Y bueno, pues el culmen, digamos, del ordenador fue que vino el jefe de Estado, como veis aquí, pues a inaugurar el ordenador. Él fue, digamos, el creador de un montón de cosas, sobre todo el iniciador de, por ejemplo, los estudios actuales de informática. Y por eso, claro, yo quería comenzar por ese principio. ¿Cuál fue el principio para nosotros, para España, en lo que es la informática? Porque supuso, digamos, cosas que vinieron siguientes. Pero bueno, vamos a dar un salto de 3 años. En 1957 llega el primer satélite artificial. Seguramente pues recordarán lo que supuso eso. De repente, pues la Unión Soviética lanza una pequeña bola con pinchos, que eran antenas realmente, que estaba emitiendo pues una señal en dos bandas. Y que además, bueno, pues entraba en interferencias según el país con las emisiones de radio o televisión locales. Esto al final, pues claro, ¿qué supuso para Estados Unidos? Pues para Estados Unidos supuso que de repente las fronteras se borraban completamente. Lo que era la regla esta de la milla y media o 2 millas que definía las aguas internacionales o donde podía llegar un misil balístico intercontinental, ahora de repente esos misiles nucleares podían llegar desde el espacio, o eso era lo que consideraba Estados Unidos en ese momento. ¿Qué necesitaba Estados Unidos? Necesitaba de una red de telecomunicaciones que de forma automática, cuando alguno de los nodos intermedios fuera borrado del mapa, pues automáticamente tuviera unos protocolos que redirigieran la información por aquellos nodos que realmente siguieran funcionando. Así fue como se inició la red ARPANET. Aquí tenéis una fotografía, una imagen de esa primera red en 1977, donde todavía se podían apreciar el número de máquinas que estaban conectadas, porque eran pocas. Ahora, bueno, imposible sacar una fotografía de todas las máquinas que están conectadas a Internet. ARPANET fue precisamente el germen de la Internet que nosotros estamos utilizando ahora mismo. Y esto fue gracias a lo que se conoce como modelo TCP/IP, que si en algún momento decidís meteros en la configuración de la red de vuestro teléfono móvil, tablet o ordenador, veréis esas siglas. Movemos un poquito más y llegamos a 1961. El primer ser humano ingrávido de la historia, Yuri Gagarin. Y Yuri Gagarin, pues no solamente supuso el hito de que el ser humano de repente abandonaba momentáneamente el abrazo de la gravedad terrestre, cumpliendo sobre todo pues aquel designio de Tsiolkovsky, que fue el padre, digamos, de los cohetes en la vertiente de la Unión Soviética, que decía, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero ninguna criatura vive en la cuna eternamente. Pero es que también fue precisamente un granito para la informática, ya que la nave, la Vostok 1, no era controlada directamente por Yuri Gagarin. Al final Yuri Gagarin ahí era pues como, pues no sé qué decir, un Madelman, un Playmobil, por así llamarlo, si me permitís el paralelismo, porque el vuelo estaba controlado por un ordenador que estaba en tierra. Y el ordenador de tierra le enviaba las correcciones de rumbo y las diferentes señales a la máquina, digamos a la Vostok 1, a través de enlace radio. Pero ¿qué pasaba si había algún tipo de fallo? Bueno, pues a Yuri Gagarin le dieron, de los 6 códigos que se utilizaba para saltarse
esa protección y poder introducir a mano los comandos, le dieron 3 códigos en un sobre y le dijeron que los otros 3 códigos se lo iban a decir por radio si había algún tipo de fallo. Pero claro, ¿qué pasaba si la radio fallaba? Entonces aquí es donde uno de los grandes héroes de esta historia, lo tenemos aquí, a lo mejor por el contraste no se aprecia mucho, fue precisamente el operario que ayudó a Yuri Gagarin a meterse dentro de la Vostok 1, que iba tumbado, era una camilla en la que iba tumbado, donde le susurró al oído los otros 3. Él dijo, bueno, camarada Gagarin, yo no desconfío del gran poderío de nuestra madre patria, pero, por si acaso, aquí están los 3 números. Ojalá no necesitaras utilizarlos. En cualquier caso, fue un hito porque no hizo falta utilizar ninguno de esos 6 números para poder cambiar. Y esto nos lleva precisamente al siguiente hito. El ser humano pisa la Luna. Y claro, aquí la informática tenía que adaptarse. ¿Por qué? Porque iba a ser un viaje muy largo, con unos cálculos increíblemente complejos, porque ya no era solamente llegar a la órbita terrestre. Había que llegar a la órbita terrestre, había después que alcanzar una aceleración que nos soltara de la órbita terrestre para hacer una órbita de transferencia a la órbita lunar. Descender, volver a subir, os lo conocéis perfectamente. Con lo cual ya el ordenador no podía estar en tierra, porque como bien recordaréis, y ya nos lo decía aquel genial comentarista que radió en vivo y en directo la llegada del ser humano a la Luna, pues existe un retraso de 1 segundo en las comunicaciones y esto pues puede ser un auténtico problema. Con lo cual ya se empieza a perfilar la informática para que la parte de computación estuviera ya en la propia nave y que el control fuera directo desde la propia nave. Es así como nace el Apollo Guidance Computer, el AGC, y es el primer ordenador de circuitos integrados. ¿Y para ello qué se utiliza? Se utilizan las memorias de ferrita, esos anillos de ferrita de que mencionaba al principio, que veíais la foto, la imagen generada por la inteligencia artificial. La ferrita es un material ferromagnético que permite ser, se le permite generar, inducir un campo magnético norte o sur totalmente a voluntad, de forma que nosotros podemos darle norte y eso puede ser almacenar un 1 o sur y eso es un 0. Y eso para el ser humano fue una gran victoria porque le permitía almacenar de forma permanente la información de forma digital. Y al final, de hecho, ese anillo de ferrita como el que veis aquí, los que veis aquí, es precisamente el símbolo de ingeniería informática, el símbolo que tiene todas las facultades de informática aquí en España. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál es el anhelo del ser humano? Perdurar. Digamos, vivir para la eternidad. Y esto es lo mismo, bueno, pues que le ofrecieron a Aquiles, ¿no? Aquiles, que le ofrecieron, le dijeron, mira, tienes 2 opciones. Puedes vivir toda la vida, morir de viejo, pero que no te conozcan en casa ni a la hora de cenar. O puedes morir joven y que todo el mundo te recuerde. Bueno, incluso Brad Pitt te va a encarnar en la gran pantalla. ¿Qué dijo Aquiles? Brad Pitt, por supuesto. Luego ya le controló de Angelina, pero fue demasiado tarde, ¿vale? Bien, pues construir estas memorias con los anillos de ferrita pues no era una tarea sencilla. Sobre todo porque había que optimizar el espacio. Si recordáis las imágenes de esas misiones Apolo, mucho espacio no tenía. O sea, era digno de catálogo de IKEA, ¿vale? Con lo cual, como el objetivo era optimizar ese espacio, con lo cual había que hilar dentro de estos anillos, porque eran los que iban a almacenar información y iban a seleccionar los anillos, pues claro, ¿qué hizo NASA? NASA contrató un ejército de auténticos profesionales. Y lo que hizo fue contratar a un ejército de hilanderas, costureras, que sabían perfectamente su profesión. Y de esa manera pasaron precisamente a la posterioridad. De hecho, os animo a buscar algún que otro vídeo sobre el proceso porque es muy, muy curioso. Esto es una actividad que montamos en la Facultad de Informática y al hilo también de la Oficina de Software Libre y Tecnologías Abiertas con motivo del 50 aniversario de la misión del Apolo 11. Y lo que hicimos fue pues, utilizar unos simuladores del ordenador de a bordo del Apolo, enseñar a los asistentes a utilizarlo y a programarlo.
Incluso montamos un pequeño ejemplo para minar bitcoins, que es algo que estaba ya de moda en aquel entonces, utilizando el ordenador de a bordo del Apolo, con el simulador. Y como examen final, pues reprodujimos el lanzamiento del Apolo 11, donde había que introducir los comandos correctos. Todo esto, quien tenga interés en este software, me lo diga, que yo le paso toda la información. Pero bueno, vamos a saltar a la otra potencia, porque claro, la carrera espacial no termina con la llegada del ser humano a la Luna. Nos encontramos en la Unión Soviética en los años 60. Y al igual que está pasando en los últimos tiempos, nos encontramos con millones de institutos de investigación, cada uno dedicados a diferentes temas, pero muchas veces con algunos temas donde, por avatares de la ciencia, la intersección es no vacía. Con lo cual, ¿qué sucedía antes de esta época? Pues que muchos de esos esfuerzos en desarrollar soluciones de computación para resolver problemas computacionales de esos institutos, pues se replicaban, porque no había comunicación. La psicología en aquel momento, la psicología soviética, pues era de total desconfianza. Y nadie quería compartir sus conocimientos, hasta que se inició precisamente el proyecto que daría luz a la familia Argonne de computadores. Esto fue una directiva a nivel nacional donde se definía una arquitectura de computadores, porque la arquitectura no es solamente, digamos, de edificios, sino que también tenemos ese campo de lo que es la arquitectura de computadores, donde se definían precisamente una serie de arquitecturas base a raíz de las cuales se estandarizaban los componentes. Y de tal forma que nadie tuviera que reinventar la rueda para su línea de investigación. Con eso nos encontramos, pues, ordenadores de diferentes series dentro de esta familia de Argonne presentes en diferentes sitios y de lo más curiosos. Ya no solamente pues el Argonne 16, que estaba presente tanto en las primeras Soyuz, las Progress, por ejemplo, que son los cargueros espaciales, son los que llevan ahora mismo, por ejemplo, pues todos los pertrechos a la Estación Espacial Internacional. O la que de vez en cuando se utiliza para pegarle un cierto empujón a la Estación Espacial Internacional y subir su órbita. Más que nada para que no se chamusquen los astronautas que hay dentro. O también el Argonne 17 presentes en sistemas antimisiles. Y uno de los casos más clamorosos de los Argonne fue precisamente en 1974, cuando uno de estos fue utilizado para lo que fue el primer torneo internacional de ajedrez por computadora. Cuando decimos internacional era Estados Unidos contra la Unión Soviética, porque el resto de países la verdad que poco pintábamos en el tablero, y nunca mejor dicho. Entonces la Unión Soviética participó con un programa de ajedrez llamado Kaisa, en honor a la diosa del ajedrez, y su ordenador era el Argonne. Y Estados Unidos participó con un digital, un PDP-11, y con un programa que nadie recuerda el nombre más que nada porque perdió los 3 combates. Digamos que los movimientos eran intercambiados a través del famoso teléfono rojo, que unía el Kremlin con la Casa Blanca. Y bueno, pues fue un evento curioso cuanto menos. De hecho, aquí tenéis la fotografía donde se están intercambiando vía teléfono los movimientos. Como curiosidad, sobre todo por quien quiera tenerlo, pues he puesto el código QR para escanearlo y demás. Aquí tenéis el simulador de uno de los modelos de la Soyuz. Y de hecho, pues se puede ejecutar en el ordenador sin ningún problema. Bueno, el único problema es que hay que saber algo de ruso, ¿vale? Pero con las tecnologías actuales también se puede traducir incluso con el teléfono móvil. Y hasta aquí sería la parte de la historia, o mejor dicho, de la prehistoria, de la informática dentro de lo que es el esfuerzo de la exploración espacial. Así que nos vamos a mover ya a la nube de computación, que era la segunda parte. Aquí lo que le pedí a la inteligencia artificial, bueno, pues que me dibujara pues una de mis canciones favoritas de Temptations, que es Cloud9, que claro, tiene que ver con la computación en la nube, pues Cloud9 pues, tenía que aparecer incluso con Marte de fondo. ¿Y qué es esto de la nube de computación? Pues es una tecnología que todos los que estamos aquí estamos hartos de utilizarla. Pero en lo que se sustancia realmente es que nosotros hacemos uso de unos servicios, vamos a llamar informáticos, almacenamiento, acceso a la información. Debajo hay toda una serie de infraestructuras de informática, servidores, interconexiones, pero nosotros como usuarios de la nube no tenemos por qué tener conocimiento sobre eso. ¿Por qué? Porque para poderlo utilizar no necesitamos
conocer cómo funciona todo eso. Nosotros queremos resolver un problema, hacemos uso de esa interfaz que nos suministra la nube. Y claro, ¿quién gestiona? ¿Quién paga realmente esa infraestructura? Pues en función del tipo de nube que nosotros estamos utilizando, pues vamos a tener, pues si somos nosotros, nuestra institución, la que está manteniendo esa infraestructura informática que hay por debajo, estamos hablando de nubes privadas. Si estamos utilizando recursos de terceros, por ejemplo que os pongo, pues servicios de almacenamiento en la nube, como puede ser Dropbox, Google Drive, pues todo eso estamos utilizando servicios de cloud público, servicios de la nube pública. O podemos tener lo que se denomina modelo híbrido, donde al final vamos a tener usos de un lado y de otro. Pero claro, la parte espacial, ¿dónde reenganchamos aquí? Bueno, pues la historia, sobre todo en particular, de lo que fue mi participación en misiones espaciales, comenzó en 2009 y con la primera misión española a Marte, o sea, con bandera española, no como parte de la Agencia Espacial Europea u otro consorcio. Y este es precisamente el programa Mars-BetNet, donde tenemos la bandera finlandesa, la bandera rusa y la bandera española, cuyo objetivo básicamente ha sido siempre tapizar la superficie marciana con sondas meteorológicas y de bajo coste, donde lo que tenéis aquí pues es un diseño totalmente bioinspirado, basado en las semillas de diente de león, aquellas que soplamos y fastidiamos siempre a alguien porque le va a entrar en los ojos o en la nariz. Y luego, sobre todo, pues un sistema totalmente balístico 100%, pensado para que, de forma que a velocidad a la que cae, penetre en la superficie marciana y quede totalmente clavado y listo ya para seguir operando. Y esto pues nos llevó, desde la parte computacional, pues al primer reto que queríamos resolver. Y era el reto de, bueno, pues nosotros podemos obtener información de la sonda que acaba de llegar, pero la información sin una geolocalización no nos sirve de nada. Porque que a nosotros nos digan una temperatura mínima o temperatura máxima y nos señalan centro de la península. Perdón, el centro de la península puede ser el centro de Madrid, como puede ser aquí en San Lorenzo del Escorial. La cosa cambia muchísimo. No podemos hacer un modelo meteorológico pues con la teoría del punto gordo, ¿no? Como nos decían en el colegio. Con lo cual necesitamos saber unas coordenadas. Y para ello, pues íbamos a necesitar, pues por ejemplo, buscar un sistema de orientación. Y el sistema de orientación, pues teníamos que descartar el GPS, ya que GPS en ese momento y todavía no tiene suficientes suscriptores en Marte como para poder mantener una flota de satélites para ello. La brújula no funciona en Marte porque no hay un único campo magnético global, sino que hay campos residuales. O sea, que algo ha tenido que pasar hace millones de años pues para que sucediera eso. Así que la solución era, por un lado, disponer de una posible área de aterrizaje, de un conjunto de posibles coordenadas, pero que salíamos a saber 1 hora y media antes del descenso. Y además, lo que podríamos utilizar es orientándonos siguiendo pues objetos celestes conocidos, que es el sistema que utilizaban nuestros ancestros en alta mar, donde los únicos puntos de referencia, por ejemplo, Juan Carlos lo sabe bien, que es navegante, pues son precisamente determinadas constelaciones o determinadas lunas. Que ahí hago un poco de spoiler porque precisamente lo que elegimos fue Phobos. Phobos es la luna más grande de Marte y es la luna que pasa más cerca de su planeta de todo el sistema solar. Pasa tan cerca que pasa rapidísimo. Y alguien en la superficie, con las debidas protecciones, por supuesto, no solamente trajes, sino también crema solar, debido a la radiación, pues iba a ver Phobos al menos, casi 3 veces al día marciano. El día marciano son 24 horas 38 minutos. Ellos siempre bromeaban con nosotros, tanto, no sé por qué, lo tenían con nosotros los compañeros finlandeses y los compañeros rusos,
diciéndonos, mira, los españoles vais a estar muy bien en Marte porque vais a tener 38 minutos más de siesta. Luego empezó a preguntar, digo, ¿quién duerme la siesta en España? Si sois vosotros que dormís más siesta que nosotros, pero ya se sabe, ¿no? Unos crían la fama y otros cardan la lana. El caso es que con esto, lo que se hizo, en colaboración además con la Facultad de Matemáticas, fue un modelo, un cronograma, que en función de las coordenadas en las que pudiéramos estar, pues íbamos a poder localizar a Phobos. La idea era cargar en la sonda antes de ese descenso, donde íbamos ya a perder el control, el contacto, digamos, pues cargar una serie de cronogramas para diferentes posiciones. Y entonces, una vez que ya estuvieran en el suelo, localizar a Phobos, pues ya triangularía, porque diría, si Phobos está ahí y es el día tal, ahí se miden soles, a esta hora, entonces déjame ver el cronograma, vale, estas son mis coordenadas. Entonces necesitamos generar del orden de 800 cronogramas en menos de una hora. Con lo cual necesitábamos una gran potencia de computación en poco tiempo. Y claro, ahí la nube de computación que utilizamos, la de Amazon Web Services, nos permitía, para cada una de estas situaciones, pues calcular todo en una hora, pagando solamente por el uso, porque es una infraestructura de nube pública, solamente pagamos lo que utilizamos como si esto fuera la electricidad, el agua, el gas, el internet, $7,50. Y claro, si nosotros hubiéramos comprado el equipo necesario para solamente al final utilizarlo para estos cálculos de una hora, pues el cálculo que habíamos hecho pues era del orden de casi $200.000. Pero aquí no está el precio de mantener esta infraestructura para el resto del tiempo. Y después la depreciación que podía tener, amortización, obviamente, y los gastos de mantenimiento, de electricidad. Con lo cual, de repente, pues esta propuesta que se lanzó, pues hombre, estuvo bien, porque ya se nos empezaba a mirar con otros ojos, ¿no? Mira, los informáticos españoles no solamente no pedís más dinero, sino que encima lo estáis ahorrando al proyecto. Y sobre todo porque supuso un arranque, estamos hablando del 2009, y un año después fue cuando NASA anunció que iban también a utilizar Amazon Web Services, la misma tecnología que nosotros, para realizar procesos de datos asociados a la exploración de Marte. Así que por una vez, o una de tantas, España se adelantó a Estados Unidos un año. Con esto que hicimos, pudimos hacer una validación, y esto en colaboración de NASA, pues a ver, al final los temas políticos en ciencia se dejan totalmente de un lado, porque aquí lo que nos importa es el avance del ser humano, digamos, como especie. Y aquí la colaboración que hicimos con NASA fue precisamente con el rover Curiosity. Lo que hicimos fue predecir los eclipses de Phobos en la posición en la que estaba Curiosity, para que eso pudiera servir como sistema de orientación auxiliar para este robot. Y de hecho, pues esos eclipses se predijeron pues con menos de un segundo de precisión. De hecho, incluso pues estuvimos muy contentos de que Curiosity tuiteara esta maravillosa captura que había hecho de Phobos devorando un poquito del disco solar. Esto nos llevó pues al siguiente campo de aplicación: arqueología computacional marciana. Toma ya. Recordaréis las misiones Viking. Las misiones Viking fueron las primeras, aquellas que eran abanderadas por ese gran comunicador que era Carl Sagan, con su serie Cosmos, maravillosa. Bueno, pues las Viking fueron las primeras estaciones meteorológicas que llegaron a Marte. Pero claro, todo el mundo que llega por primera vez a un sitio, pues desconoce lo que se va a encontrar. Y el problema que tienen, pues misiones meteorológicas en planetas remotos, es que no existe inicialmente una calibración, porque no sabe qué temperatura se va a encontrar. Además, pues estamos hablando de unas cintas con datos que tenían en ese momento pues más de 30 años. Cintas que estaban yacían olvidadas en la Universidad en este caso la de Washington, que era la investigadora principal de estos instrumentos,
Y esas cintas fueron donadas al Instituto Meteorológico de Finlandia, que es la agencia espacial finlandesa con la que colaborábamos en ese momento. La idea que se puso encima de la mesa era que estas cintas, bueno, pues como bien recordaréis, al ser cintas magnéticas, con el paso del tiempo se van estropeando, se van desmagnetizando. Luego también habría datos de esas cintas que estarían marcados como erróneos. No eran tales, sino que eran resultado de ciertos fenómenos que en ese momento no estaban considerados. Un ejemplo muy rápido: descenso de la temperatura y de la radiación. Pues claro, así a bote pronto se podría considerar, eso es imposible. La temperatura vale, pero de la radiación, Marte está sacudida por la radiación solar en prácticamente todo el momento. Con lo cual, nosotros lo que hicimos aquí era cruzar otras aplicaciones, entre las cuales estaban precisamente los cronogramas que os he mostrado antes, y podíamos determinar si ese dato era correcto, porque a lo mejor sucedía eso, porque en ese momento había un eclipse de Fobos, que lo que estaba era bloqueando precisamente ese calor que puede llegar del Sol, pero sobre todo esa radiación que viene del Sol. Esto nos lleva pues a las siguientes misiones, en particular, bueno, pues la ExoMars. El programa ExoMars era una colaboración entre la Agencia Espacial Europea y las agencias, porque al final la Agencia Espacial Rusa está formada por tres patas. Por un lado tenemos Roscosmos, que es la que fabrica las naves como tal, tenemos la Oshkosh, que es la que fabrica los instrumentos, pero todo lo que es la cabeza científica es IKI, que es el Instituto de Ciencias Espaciales de la Academia Rusa de las Ciencias. Y de hecho, pues nuestra participación, en esta misión vino por ahí. Esta fue las primeras misiones, el primer programa de exploración de Marte que tenía corte biológico, perfil biológico. Buscar trazas de vida, tanto presente como pasada, en el planeta rojo. O sea, ya en este momento ya se estaba buscando esto. Entonces, iban a ser originalmente pues dos misiones. Un orbitador con un analizador de gases y en particular uno que era lo que estaba dando muchísimo que hablar en aquel momento, que era el metano. Porque el gas metano tiene dos posibles orígenes. Uno de ellos, pues, origen volcánico y el otro, origen animal, biológico. ¿Cuál de los dos? Bueno, pues primero habrá que localizarlo. Y la segunda misión era precisamente, pues, este robot, llamado Rosalind Franklin, en honor a la gran investigadora de la biología. Precisamente porque estas eran las primeras misiones de perfil biológico que tenían. Una curiosidad sobre esto de los perfiles. Todas las misiones de exploración espaciales tienen tres perfiles. El primer perfil es un perfil geológico. Vamos a ver qué tipo de rocas hay, composición del suelo. Segundo perfil de misiones es un perfil atmosférico. Vamos a ver si hay atmósfera y si la hay, cuál es su composición. Y si hay composición, o sea, si hay una determinada presión atmosférica, pues habrá una meteorología. Y el tercer perfil, este de aquí, es el perfil biológico. Vamos a ver si hay vida presente o vida pasada. Y esto de los tres perfiles, ¿de dónde viene? Pues viene de la cultura popular, como grandes cosas que vienen en otras áreas de investigación, sobre todo en informática. Y viene de la maravillosa serie Star Trek. No sé si recordaréis esa serie. Bueno, todavía sigue existiendo esa serie, por supuesto. Luego podemos discutir si es mejor o peor. Yo recuerdo cuando saltamos de la serie original a la nueva generación, yo tenía mis sentimientos encontrados, pero luego acaba uno cogiendo cariño a los personajes nuevos, aunque no esté Spock, por supuesto. Pero no sé si recordáis de esa serie, pues que los tripulantes de la Enterprise que tocaron en ese momento, pues la C, la D, la E, la F, pues iban con un dispositivo al hombro que se llamaba tricorder. Y ese dispositivo medía tres cosas de los planetas que visitaban: la geología, la meteorología, la atmósfera y las señales de vida. Y esto, pues una serie que nació antes siquiera de que Yuri Gagarin estuviera volando ingrávido alrededor de la Tierra durante 108 minutos. Con lo cual es interesante cómo ha sido ese intercambio entre la ciencia y la cultura popular. Que por supuesto, pues cultura obligatoria, vamos a decir. Esto nos lleva, bueno, pues a lo que es el módulo. Bueno, rápidamente indicaros
Esto sigue adelante y esto, pues por los trágicos acontecimientos que estamos viviendo ahora mismo con la guerra de Ucrania, pues obviamente no ha seguido adelante. Y de verdad espero que en algún momento se solucione todo esto y podamos retomar estas colaboraciones. En cualquier caso, bueno, pues este es el aspecto que tiene el TGO, que es el orbitador, que lo que realiza es análisis de los gases de la atmósfera, y esto además lo realiza de una forma muy curiosa. Se llama espectrografía por ocultación. Lo que hace es sacarle una foto a la atmósfera de Marte, le saca una fotografía al Sol utilizando como filtro, como si fuera el Instagram, de la atmósfera de Marte. Y en función de los colores que vayan saliendo va detectando esos gases. Una cosa bastante curiosa cuando me lo explicaron, porque al principio, pues a ver, yo soy un lego en la materia, pero a mí me gusta aprender de todos los casos de uso que al final llevo a la informática. Digo, ¿cómo es posible que desde la órbita de un planeta pueda saber? Porque sí, a mí me lo dices que esto es de Star Trek o de Star Wars, me lo creo perfectamente. Star Trek siempre te van a mostrar un ejemplo, o mejor dicho, alguna base científica, aunque parte dando una axioma un poco peculiar. En Star Wars a lo mejor te le dirán que eso lo hizo un Jedi, un mago o lo que quieran, ¿vale? Sin ironía. En cualquier caso, nuestro trabajo en TGO, en el módulo orbitador, precisamente era portar aplicaciones, acelerar aplicaciones que procesaran esos datos. Y de ahí era más, sobre todo, enlazar los centros de proceso de datos, que por un lado iba a estar la Agencia Espacial Europea y por otro lado la Agencia Espacial Rusa. De hecho, bueno, aquí tenéis mi carta de nombramiento como miembro de la misión y como veis el membrete no es precisamente de la Agencia Espacial Europea. Pero esto para que veáis el nivel de intercambio que teníamos en ese momento. Ahora, como os he dicho, pues por los desgraciados acontecimientos de Ucrania, pues obviamente se ha cortado toda relación y bueno, pues todo esto está ahora mismo estancado por este sitio. Pero mientras estábamos con ese trabajo, pues se nos hizo un llamamiento siempre de la Agencia Espacial Rusa, en su momento, para aplicar esto de la computación en la nube para acelerar otras aplicaciones de otros planetas. Y en particular, pues este es el de la de la Venus Express. Es una misión que en ese momento ya había terminado y en la que, sí, es una misión de la Agencia Espacial Europea con la colaboración también de la Agencia Espacial Rusa. Y la aplicación en particular, pues se basaba en unas imágenes que habían sido tomadas por la sonda en su órbita totalmente irregular alrededor de Venus. Como seguramente sabéis, Venus es el planeta más cálido, más caliente de todo el sistema solar, ya que tiene una presión atmosférica increíble. O sea, las misiones que han sido lanzadas ahí, principalmente soviéticas, aquí tenéis la Venera y aquí imágenes de la superficie, bueno, pues duraban muy poco, porque ya no solamente por las nubes de ácido sulfúrico, o sea, de amoníaco con lluvias de ácido sulfúrico, sino que también esa presión era capaz incluso de triturar el titanio. En cualquier caso, esas imágenes que veis ahí pues son fotografías tomadas de las capas altas de la atmósfera. Y entonces la idea de esta aplicación era medir la velocidad de los vientos en Venus. Pues el día de mañana se nos ocurre ir ahí o lo montamos como destino para la próxima Copa América, ¿no? de vela. Ahí seguramente pues el bribón iría muy rápido. En cualquier caso, ¿cómo somos capaces de medir el viento, medir la velocidad del viento? Pues tendremos que identificar las nubes, fotograma a fotograma. Y una vez que hemos identificado las nubes, fotograma a fotograma, vamos a calcular el desplazamiento. Y tenemos que considerar también el movimiento de la propia nave. Y tenemos también que calcular la separación, porque es una órbita elíptica. Todo esto, claro, a mano es imposible. Y entonces lo que hicimos fue proponer una plataforma de computación en la nube donde parte se ejecutaba en la Agencia Espacial Rusa y otra parte se llevaba a una nube de computación pública, como es en este caso pues la de Amazon. Esto nos lleva al siguiente caso de uso, en particular la Mars Express, otra misión de la Agencia Espacial Europea, en este caso ya era colaboración directa con la Agencia Espacial Europea, donde
trabajamos con uno de los instrumentos llamado MARSIS. MARSIS fue el instrumento responsable de encontrar agua en el subsuelo de Marte, agua líquida. Acababa evaporándose. Entonces, este instrumento, entre otras cosas, lo que nos permite es estudiar la ionosfera de Marte. Estos son los diagramas que va generando ese instrumento. Y entonces lo que se estaba buscando principalmente, pues era identificar campos magnéticos. La ionosfera es ese escudo magnético que nos va a proteger de la radiación solar. La ionosfera también es la responsable de que los equipos de radio de onda corta puedan comunicarse de un continente a otro, ya que las frecuencias que van por debajo de los 30 MHz van rebotando hasta llegar a su destino. En Marte, como os he dicho antes, la ionosfera es muy limitada y son pequeñas bolsas. Entonces, del estudio continuado que tengamos de los ionogramas generados por este instrumento, podemos elaborar un mapa. Y así, el día de mañana, cuando decidamos por fin enviar a astronautas a colonizar, o inicialmente explorar y luego colonizar Marte, pues habrá que enviarlos a los sitios donde van a recibir la menor radiación solar. Porque claro, nosotros aquí en la Tierra tenemos un fenómeno muy bonito, convendréis conmigo, que son las auroras boreales, ¿verdad? Son muy bonitas, pero realmente es un recordatorio de lo mortal que puede ser la radiación solar. Porque precisamente aparecen como el ataque de la radiación solar hacia nuestro planeta y que ese escudo, que es la ionosfera, lo está bloqueando. El símil que suelo hacer a mis alumnos aquí es pensar por un momento los escudos que se ven en Star Wars o en Star Trek cuando les disparan. No atravesó los escudos, pero se ve la llamarada. Pues es el equivalente. Esto nos lleva pues, a trabajar incluso en arquitecturas en la nube. Aquí tenéis el típico diagrama de arquitectura, donde lo que estamos procesando diferentes tipos de anomalías que van apareciendo en esos ionogramas. Pero ya no solamente detectar campos magnéticos, ahora ya ver dónde existen ese tipo de anomalías que luego pues, los astrofísicos nos van dando una explicación. Y ese trabajo nace porque este proceso, hasta la fecha en la que empezamos a colaborar con la Agencia Espacial Europea, se hacía a mano. O sea, cuando recibían una remesa de estas imágenes, sacaban una beca, la Universidad de Leicester, y entonces tenían a un pobre becario mirando imagen por imagen e identificando posibles anomalías. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Pues un sistema de aprendizaje máquina, machine learning, otra palabra clave del momento, donde lo que hacía era identificar estas formas. Tenemos este proceso y entonces identificaba las diferentes anomalías que nos indicaban los astrofísicos que teníamos que localizar. Y de esa manera podíamos cribar y además en tiempo real, digo tiempo real a medida que iban llegando las imágenes a la Tierra, a través de la red de espacio profundo, que es uno de esos nodos de la red de espacio profundo, lo tenemos a unos pocos kilómetros de aquí. Esto nos lleva a otra aplicación también que llevamos recientemente, y aquí en parte era en colaboración con la Agencia Espacial Rusa y la Facultad de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Porque, como veis, la ciencia sigue avanzando. Y ya no solamente estamos pensando en exploración de Marte, estamos pensando también en dar de comer a los seres humanos que habiten allá. Entonces, a ver, el Just Eat no sé cuánto cobrará, o el Uber Eats para llegar a Marte. Entonces tenemos que pensar en una solución, también otra palabra clave del momento, una solución sostenible. Entonces la propuesta que se hizo, pues sí, pues como en ciencia ficción, ¿no? Tener unos invernaderos, quizás no como se ve aquí en la imagen, porque seguramente en este momento, pues los granjeros que tenéis ahí en esa foto, todos estarán con cáncer de piel, ¿vale? Seguramente pues, unos invernaderos ubicados bajo tierra, con luz ultravioleta, por supuesto. Y la Tierra, pues la Tierra tiene que ser la que se tenga en Marte. Nosotros todavía no tenemos muestras de Tierra traídas de Marte, no tenemos muestras del suelo. Pero lo que sí tenemos es el análisis que las sondas y misiones que se han enviado ahí han realizado. Con lo cual tenemos una composición química y tenemos lo que llaman los geólogos unas características mecánicas. Así que lo que se hizo
en colaboración con la Agencia Espacial Rusa, en particular el Instituto, que tengo que mirar del Instituto de Geoquímica y Química Analítica, que son nombres larguísimos y bueno, yo en ruso ya no os digo más. Este instituto fue el que analizó las primeras muestras de suelo lunar que llegaron a la Tierra, en las misiones automatizadas soviéticas. Porque la Unión Soviética invirtió mucho más que Estados Unidos en la automatización. De hecho, permitidme el inciso, nos contaban en la Agencia Espacial Rusa que cuando hicieron el programa aquel de intercambio, cuando acoplaron una Soyuz con un Apolo en la órbita, pues vinieron astronautas de Estados Unidos a entrenarse a Moscú, la ciudad de las estrellas, al centro de entrenamiento Yuri Gagarin, que es donde se entrenan todas las tripulaciones que suben a la Estación Espacial Internacional y que van a utilizar una Soyuz. Y entonces una de las cosas que les chocó muchísimo a los astronautas de Estados Unidos era que cuando utilizaban los simuladores de la Soyuz, pues veían que había pocos botones. Y los entrenadores soviéticos decían, bueno, aquí no tenemos árboles de Navidad. Aquí muchas de estas cosas están automatizadas y con eso controlamos todo lo suficiente. Bueno, pues esto que tenéis aquí es el resultado de un primer experimento que realizamos en la Agencia Espacial Rusa cultivando maíz en un suelo simulador del suelo de Marte. Es decir, cogimos suelo aquí de la Tierra con las mismas características del suelo, con la misma química del suelo de Marte. Y entonces, el trabajo que hicimos con la Universidad Politécnica de Madrid, con agrónomos, era utilizar uno de los modelos que utiliza la FAO para el cálculo de viabilidad de cultivos. Es un modelo muy completo, con millones de variables, donde le estamos metiendo pues cantidad de agua, le estamos metiendo cantidad de luz. Nosotros lo traducíamos en kilovatios de electricidad, digamos, para la luz, el agua, buscar sistemas de reciclaje. Y todo esto, claro, se tiene que hacer millones de simulaciones para probar todos los posibles parámetros de uno y de otro y buscar todas las soluciones que estén en bandas sostenibles. Porque a lo mejor un cultivo, me explicaban al principio de los tiempos, los compañeros de agrónomos, te puede salir bien la primera generación. Pero es que necesitas simular esto para ver si esto te sigue siendo viable a la 10ª o la 20ª generación. Porque si no, es un auténtico problema. En cualquier caso, pues, hombre, no nos pudimos hacernos unas arepas, pero tener ahí ese maíz, pues fue una auténtica victoria. Con el tema de Ucrania, pues esto nos hizo buscar otras misiones con las que colaborar o participar. Y en este caso nos fijamos en Emiratos Árabes. Y de hecho, pues ellos habían lanzado en 2020 la misión Hope. Y esta misión de Emiratos Árabes, pues uno de los instrumentos que es con el que trabajamos, pues precisamente realiza es una cámara de ultravioleta. Y lo que estaban ellos interesados era en buscar auroras. Porque las auroras marcianas nos permiten detectar también esa presencia de ionosfera. Y entonces, claro, de nuevo, ¿cómo detectamos las auroras? Bueno, pues aquí tenéis una imagen de una aurora donde claramente pues, se ven estos relámpagos aquí, bueno, estas luminosidades, que es la misma que nosotros veríamos desde el suelo. Y esto pues puede ser millones de imágenes. De nuevo, ¿creamos una beca para que de vez en cuando venga un becario a mirar foto tras foto? No, lo que hicimos aquí fue aplicar modelos mucho más avanzados de aprendizaje de máquina, machine learning, inteligencia artificial, donde le estamos suministrando todo en la nube, pues las imágenes que iban llegando en tiempo real y que nos permitiría determinar si en la imagen hay una aurora y cuál es la posición de la aurora. O sea, este es el resultado de las imágenes y todo el proceso intermedio en pocos segundos para todas las imágenes que nos van llegando de la misión Hope. Y esto ya, pues no hace falta irnos demasiado lejos para ver avances en este aspecto, porque al final también la motivación es que todos los avances tecnológicos que hemos realizado para la exploración de otros planetas nos sirven aquí en la Tierra. Muchos de los inventos que estamos utilizando en el día a día, pues son precisamente gracias a la exploración espacial. Telefonía móvil, comida liofilizada, pañales, todo eso viene de la exploración espacial. Sí, efectivamente, pañales también. Pero tú has utilizado
un invento de la exploración espacial, uno como mínimo. Entonces, todo este know-how que hemos acumulado de las misiones marcianas y venusianas, pues lo hemos utilizado también pues, para uno de los proyectos europeos de los cuales soy investigador principal. Y este en particular se gestó durante el confinamiento. La idea era poder trazar los efectos de pandemias como la del COVID, pero desde un punto de vista privilegiado, que era precisamente los satélites de observación de la Tierra. Nosotros podíamos ver que existía una gran diferencia antes del confinamiento, durante el confinamiento, por ejemplo, de Venecia. De repente Venecia, sus ciudadanos que se asomaban a las ventanas veían que el agua tenía fondo, que estaba limpia. Pero claro, eso también tenía una repercusión, por ejemplo, en aspectos económicos. ¿Cómo podíamos cuantificar los daños debidos a la pandemia en cuanto a turismo? ¿Cómo podíamos cuantificar, por ejemplo, daños económicos respecto a las mercancías que no se habían movido? Claro, nosotros teníamos acceso a imágenes de satélite de los contenedores que estaban apilados en los puertos marítimos de los principales nodos. Con lo cual podíamos identificar, utilizando de nuevo computación en la nube, modelos de aprendizaje máquina, identificar estos contenedores e en función incluso del color o lo que podíamos determinar de esos contenedores, darle un precio. Lo mismo sucedía para el tema del turismo. Podíamos cuantificar el número de coches que estaban aparcados, coches de alquiler aparcados en aparcamientos de larga duración de aeropuertos. Cuantos más coches estuvieran aparcados de alquiler, eran coches que no se habían alquilado. Con lo cual podíamos cuantificar día tras día cuáles eran precisamente esas pérdidas económicas. Y bueno, el caso más macabro que pusimos y que eso ya le bastó un poco a la Comisión Europea para aprobar esta propuesta de proyecto, y en el que estamos trabajando ahora mismo, era que podíamos cuantificar, existía la posibilidad de cuantificar el número de muertos que había, por ejemplo, en China, en determinadas regiones, analizando la densidad del humo que había en los crematorios desde el espacio. Eso es posible cuantificarlo. Y esto al final, bueno, pues el trabajo que estamos realizando ahora, estamos cruzando esas imágenes de satélite, estamos analizando esas imágenes de satélite ya de forma automatizada a nuestra plataforma en la nube y la estamos asociando a modelos, por un lado, macroeconómicos y por otro lado, a modelos biosanitarios y epidemiológicos. Y esperemos no tener que utilizarlo en otras pandemias, pero bueno, por si acaso, aquí lo tenemos. Y siempre me gusta mirar al futuro. Y sobre todo, bueno, pues, ¿qué cosas hay del espacio, de computación en el espacio, para las nuevas generaciones? Entonces, bueno, pues aquí tengo, entre comillas, es mi conejillo de India, que es mi hijo en este caso ahora mismo de 7 años, que es el que me permite precisamente pues, mostrar estos casos de uso. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, la cual nos han dado el otro día pues una muy mala noticia, que es que se planea su desmantelamiento en el año 2030 y todavía está buscando pues, la manera de reemplazarlo. Y ese reemplazo seguramente pasará por iniciativas privadas. Y bueno, yo en eso personalmente, opinión personal, por supuesto, soy bastante escéptico. Pero claro, si no consideramos la ciencia a la importancia que debería tener, pues claramente nos vamos a encontrar con que vamos a perder un montón de cosas. ¿Qué está ofreciendo a nivel de ciencia y tecnología para el ciudadano de a pie la Agencia Espacial Internacional? Bueno, por un lado lo que es la iniciativa de radioaficionados en la Estación Espacial. Por un lado, pues la estación tiene un repetidor de voz y de modos digitales, lo que es el APRS, que permite, por ejemplo, establecer contacto con diferentes operadores que se pueden encontrar en el rango de incluso 5.000, de 2.000 a 5.000 kilómetros en función también de nuestra ubicación. Esto permite, bueno, pues bastante divertido localizar la estación y, por supuesto, decodificar las señales con programas que son totalmente gratuitos para el ordenador. Si alguien está interesado en ellos, le facilito toda la lista porque han sido probados hasta la extenuación y además pues con un beta tester bastante implacable, como es mi hijo.
Por otro lado, pues regularmente la Estación Espacial Internacional pues realiza eventos donde emite imágenes por radiofrecuencia. Y con una instalación muy sencilla, como la que veis aquí, pues una antena doble, realmente es un dipolo invertido de tipo V, 120 grados, pero bueno, al final son dos antenas como las de la televisión de la abuela y con dos palos de escoba unidos y eso conectado al ordenador. Y de nuevo, con programas gratuitos, pues nos permite recibir, cuando pasa por encima de casa la Estación Espacial Internacional en estos eventos, pues imágenes. Por ejemplo, pues este evento estaba dedicado a heroínas de la astronáutica y cosmonáutica, por supuesto, pues de Valentina Tereshkova era obligatoria, desde luego. Y aquí, pues la cosa interesante es pues que la Agencia Espacial Europea y la NASA pues otorgan un diploma a todos aquellos que hayan recibido al menos una de estas imágenes. Esto, claro, pues permite adentrarse en el mundo también maravilloso de los satélites meteorológicos. Con el mismo equipo, pero con otros programas también gratuitos, pues somos capaces de recibir las imágenes de satélite de los NOAA, por ejemplo, esos son los americanos, o los Meteor, que son los rusos. Las que pasan por encima de casa, pues montamos el tinglado, como veis, y en este caso estas son imágenes del verano pasado, que como veis, el norte de África estaba bastante calentito, porque además son estos satélites básicamente están emitiendo todo lo que están viendo a medida que van pasando por encima. Y además lo están emitiendo en diferentes bandas, o sea, mejor dicho, las imágenes están captando diferentes bandas, por lo cual tenemos infrarrojos, podemos ver incluso la temperatura del agua, las nubes y demás. Otros eventos que también permiten, otras actividades que también permite la Estación Espacial Internacional, esto es una iniciativa de la Agencia Espacial Europea y la Fundación de la Raspberry Pi, es precisamente programar uno de los ordenadores de a bordo, una Raspberry Pi de toda la vida, pero con una serie de instrumentos. Entonces, lo que permiten a chavales incluso de la edad de él, pues es utilizar primero un simulador, primero estudiar el problema. En este caso, el problema básicamente es que este ordenador tiene una serie de sensores conectados, uno de temperatura y uno de humedad. Entonces, la idea es que tienen que hacer un programa que alerte, en este caso a los astronautas, de cuando la temperatura está por debajo o por encima de unos determinados márgenes. Ellos se van a enterar de todas maneras de la temperatura. Pero lo más importante es la humedad, porque demasiado húmedo quiere decir que puede haber infecciones a bordo. Puede aparecer incluso pues, todo tipo de invasiones biológicas que no son demasiado recomendables. Y poca humedad pues, puede suponer que determinados sistemas de reclamación de agua del entorno pues están funcionando demasiado rápido y eso puede también ser una sobrecarga del sistema. Entonces, te suministran todo. Te suministran un simulador que es por página web, te animan incluso a desarrollar los iconitos que saldrán en la interfaz y mandas el código. ¿Ellos qué hacen? Pues durante un cierto periodo ejecutan los códigos de todos los chavales que lo envían. Y entonces, ¿qué es lo que te envían? Un diploma donde certifican que tu programa ha sido ejecutado en el ordenador de a bordo de la Estación Espacial Internacional e incluso te indican dónde estaba la Estación Espacial Internacional cuando se ejecutó tu programa. Y además, bueno, pues firmado pues, por una de las grandes heroínas de mi hijo, que es Samantha Cristoforetti, que es una de las grandes astronautas italianas. Y esto, bueno, pues al final, pues un mural digamos, de trofeos que permiten pensar en lo que va a ser el mañana y qué cosas se pueden hacer con, ya os digo, compra de material muy básica, muy barata y sobre todo programas de ordenador que son totalmente gratuitos y que puedo aconsejar a quien lo pueda necesitar. Y con esto, pues daros las gracias por vuestra atención un martes a esta hora y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener.